Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Si es que lo estás viendo a distancia, si lo estás viendo de forma sincrónica, bienvenidos. Y también si perteneces a otro grupo o llegaste por casualidad al video, también bienvenidos. Espero que estos materiales te puedan apoyar. Estamos en nuestra asignatura de Epistemología y Filosofía dentro del Instituto Rosario Castellanos, en la carrera de Psicología. A lo largo de estas semanas hemos trabajado diversos temas, como es las dos grandes posturas del pensamiento, que son los racionalistas, que consideran que el pensamiento es como lo más importante para obtener conocimientos certeros, o los empiristas, que consideran que la experiencia, que la empiría es lo importante. También hemos visto los criterios para determinar si algo es ciencia o no es ciencia, o es pseudociencia, como puede ser el criterio de Popper, de Carnap, entre otros autores. El día de hoy vamos a ver ya de forma más concreta cómo se ve esto reflejado en la práctica psicológica o cuál es el sentido de poder estudiar estas diferentes corrientes. Se los voy adelantando, pero ahorita lo vamos a ir trabajando. Toda corriente psicológica, toda corriente que ustedes pueden ver dentro de su escuela, va a tener de fondo una corriente filosófica que la está sosteniendo. ¿Por qué? Porque la psicología, la filosofía sirve como una gran malla en la cual los conceptos, los conocimientos se van desarrollando. Entonces, toda gran teoría psicológica de fondo va a tener una propuesta filosófica que la está sustentando. Y aquí ustedes pueden verlo. Sé que van en primer semestre, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Esto es cierto? Profe. Bien. Sí, profe. Correcto. Correcto. Pero aunque van en primer semestre, supongo que ya vieron algunas corrientes psicológicas. ¿Cómo qué corrientes psicológicas tenemos? El conductismo. El conductismo, muy bien. El humanismo El humanismo, perfecto. y el psicoanálisis. Muy bien. De hecho, con el psicoanálisis, en uno de los foros de un grupo, alguien puso una aportación bien interesante sobre que el psicoanálisis es una pseudociencia para Popper, que es muy cierto, pero para Popper. Bueno, ya retomando el tema. Bueno, aquí tengo un mensajito, déjame revisarlo rápido. Buenas noches. Ok, cada una de estas corrientes psicológicas, el conductismo, el humanismo, el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual, la Gestalt, la teoría de Jung, todas estas propuestas, la de Adler, la psicología social, tienen un fundamento filosófico. Entonces, comprender el fundamento filosófico nos permite saber por dónde va a ir el autor o qué elementos va a tomar y cuáles no. Vamos a revisar entonces nuestro tema para que nos vaya quedando un poquito más claro. Esta unidad es algo así como ya después de que cargaron todo el peso durante la asignatura, ya se quitan la mochila llena de piedras y ya dicen, wow, puedo saltar alto y puedo hacer cosas así de gente que entrenó con pesas. Ok, miren, aquí tenemos nuestra presentación. Perdón que no tenga los gráficos tan dinámicos, pero la hice en una computadora diferente y no tiene esas cosas que se ven padres de... Bueno, a mí me gusta cómo se ven las presentaciones con lo otro, entonces esta es un poquito más sencillita. Ok, entonces nuestra tercera unidad se llama Algunas consideraciones sobre el desarrollo filosófico de la psicología. Muy bien. Aquí lo que vamos a revisar es diferentes... Permítanme. Ya. Aquí lo que vamos a revisar son diferentes aspectos de la filosofía que van a permitir fundamentar las corrientes psicológicas. Aquí les puse un ejemplo que es Comte. Si no lo conocían, bueno, Comte es el padre de la sociología y él establece un sistema de creencias en torno a las ciencias, lo cual hace que la psicología tenga un lugar. Y así cada autor filosófico que van a recuperar va a tener estas características. Vamos a empezar tema por tema y lo vamos revisando. Bueno, aquí dentro de lo primero vamos a tener lo que se le llama nativismo. Esta es una postura filosófica. Aparte de las grandes corrientes que tenemos, también hay pequeños elementos que pueden ustedes poseer o no. ¿Qué es el nativismo? El nativismo es la postura filosófica que sostiene, el nativismo es la corriente filosófica que sostiene que existen conocimientos o que existen verdades antes de que nosotros nazcamos, que ya existen una predisposición a que nos comportemos o que realicemos las cosas de determinada manera.
Por ejemplo, ¿qué filósofo de los que hemos abordado o que ustedes conozcan creen que sea nativista? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Cuál podrá ser? Platón. Platón, totalmente, ¿no? Platón, mundo de las ideas. Tenemos una preconcepción de cómo es el mundo antes de nacer y lo que tenemos que hacer es recordarla. Muy bien. ¿Algún otro? Kant. Kant, Immanuel Kant, efectivamente. Aquí está su foto, ¿no? De hecho, este es un dato curioso. Esta no es la foto de Kant. Normalmente se le vincula con Kant, pero era otra persona. Kant era un poquito más feito. Pero bueno, sí, Kant también con su teoría de las categorías, con sus intuiciones puras a priori, va a ser una postura innatista. También, si ustedes consideran que el hombre es bueno por naturaleza o consideran que el hombre es malo por naturaleza, ya estamos hablando de una corriente innatista, ya estamos considerando elementos previos a la experiencia que permiten definir cómo es el ser humano. Aquí, por ejemplo, algunas pistas que nos podemos dar es la pregunta, ¿existe una realidad antes del nacimiento? Si consideramos y contestamos a la pregunta, sí, si hay una realidad antes del nacimiento que nos predispone a cierta forma, hablamos de una corriente nativista. Por ejemplo, algunas vertientes del catolicismo que consideran que existe el alma antes del nacimiento y que después prevalece, va a ser nativista. Y eso también ahorita lo vamos a vincular con el incidente crítico. Bueno, también tenemos que ejemplos de nativismo es el conocimiento como una reminiscencia o un recuerdo del pasado. Esto, como ya señalaron, es de Platón. Recordemos que para Platón, todo conocimiento es un recuerdo todo conocimiento, perdón, es un recuerdo de las ideas puras que teníamos antes de nacer. ¿Qué otro problema tenemos? Que si creemos en la postura innatista, vamos a señalar que la naturaleza está determinada por el nacimiento. Entonces, las personas no pueden cambiar. Para una postura nativista fuerte, las personas no pueden cambiar. Entonces, vamos a ver, bueno, esto se vincula un poquito con psicología, sociología y otros elementos, pero vamos a suponer, si un criminal, si un delincuente no tiene la posibilidad de cambiar porque nació siendo malo por naturaleza, ¿qué sentido tendría la prisión? Piénsenlo. Si el hombre es malo por naturaleza y cometió un crimen, ¿para qué existe la prisión? ¿O quitamos las prisiones? Déjenme aceptar a Rebeca. Ajá, dinos. A lo mejor podría ser nada más para contenerlo, ¿no? Para que no siga haciendo el mal. Efectivamente. Únicamente, pero no para que se reforme. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Monse. Sí, es para detenerlos, para evitar que sigan haciendo el mal. Inclusive algunas personas que apoyan la pena de muerte pueden decir, si va a seguir siendo malo, pues mejor nos libramos de él en el camino. Aquí decimos, porque a lo mejor quieren corregir sus... Ah, muy bien. Muchas gracias, Ana. Este es el punto. Si somos nativistas extremos, en el cual creemos que el hombre nace malo por naturaleza, no se podría corregir. Lo que tú estás señalando, Ana, es la postura contraria. Una postura empirista en la cual decimos que el hombre sí puede cambiar. Entonces, por eso les comento que comprender estas nociones y tomar una postura frente a ellas va determinando el tipo de pensamiento que ustedes van desarrollando. Efectivamente, si creemos que el hombre puede cambiar, no tendríamos un nativismo, tendríamos otro tipo de postura y entonces la cárcel sí serviría para reformar, para aliviar. Okay. Aquí hay otros ejemplos de nativismos, es la predestinación. Esto es parte de la escuela puritana, bueno, de la religión del puritanismo, que ellos consideran que antes de nacer ya está decidido si vas a ir al cielo o al infierno, entonces ya no te queda otra más que aceptar tu destino, a grandes rasgos, luego lo abordamos mayormente. Las categorías de Kant y una teoría relacionada puede ser la teoría cognitivista. La teoría cognitivista en el sentido de considerar que ya hay estructuras o ya hay elementos establecidos antes del nacimiento que te pueden llevar a cierto punto. O también otra corriente filosófica, perdón, psicológica que pueden entrar aquí, es la teoría de Jung, con el inconsciente colectivo, los arquetipos. ¿Alguien ha leído a Jung o sabe algo de Jung?
Sí, profesor. Ok, En ok. la unidad pasada lo vimos también. Ah, muy bien. Qué genial. Bueno, por ejemplo, este Jung, de entrada, ¿ustedes creen que pasaría los criterios de la ciencia o no? La propuesta de Jung. No. No, ok, está muy bien. Eso ya es como para irnos adentrando, ¿no? Para ver si la psicología es una ciencia, si los criterios son válidos o no. En este caso, Jung no pasaría los criterios, pero tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, su teoría de los arquetipos, que se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo, es una forma de decir que ya estamos predestinados a determinados eventos y podemos hablar de un tipo de nativismo. Por cierto, si a ustedes les gustan mucho las películas de acción o de superhéroes, cuando tengan tiempo, y también para que ahonden en Jung, pueden buscar algo llamado el héroe del monomito. Y aquí te explica cómo todos los héroes, desde Capitán América hasta Luke Skywalker o Pedro Infante en sus películas, cómo todos siguen como una misma línea de acción. Pero bueno, eso ya es tema para cuando tengan más tiempo. Vamos con la unidad. Entonces tenemos nativismo. Otro elemento que tenemos que recordar es que la postura contraria al nativismo es el empirismo. ¿Qué es lo que dice el empirismo? Si ustedes lo recuerdan, como ustedes lo plantearon en muchas actividades, el empirismo señala que no conocemos nada a menos que sea por medio ¿de la qué? Experiencia. De la experiencia. Perfecto. Entonces los empiristas van a decir nada de ideas innatas, de mundo de las ideas, de recuerdos. No. Aquí vamos directo. Todo lo que conoces o todo lo que puedes saber es por medio de la experiencia. Por tanto, la postura nativista y la postura empirista están contrapuestas, ¿ok? No puedes sostener las dos al mismo tiempo. O eres nativista o eres empirista, con respecto a cómo procede el conocimiento. También, si todo conocimiento parte de la experiencia, la mayor fuente o la mayor forma de captar estos elementos es por medio de los sentidos, la memoria y la imaginación que los integra. Aquí ya vimos algunos autores. Por ejemplo, aquí tenemos a David Hume, que es este de por aquí, que decía que no podemos tener experiencias más que de aquello, no podemos tener conocimiento más que de aquello que hemos experimentado. También tenemos a John Locke. Exacto, muy bien. Qué bueno que ya los empiezan a reconocer. También tenemos a John Locke, el cual también vamos a recuperar mucho por el incidente crítico, porque si ustedes recuerdan, él decía que la libertad religiosa es una libertad civil, entonces aquí ya no hablamos de Dios, aquí ya hablamos de libertades del individuo en una sociedad. Pero bueno, y aquí les puse otras dos imágenes que quizás ya empezaron a reconocer o ya las empiezan a ver. ¿Reconocen alguno de ellos dos? No. Ok, no hay problema. Este de aquí, el de la pipa. Mira, aquí tenemos un mensajito. Skinner, efectivamente. Skinner, acá está. Este peloncito es Skinner. Y Skinner es uno de los principales representantes del conductismo. ¿Ok? Conductismo operante, estímulo positivo, estímulo negativo y demás. Aquí tenemos a Skinner, que es el representante del conductismo. Y por acá tenemos a Jean Piaget. Piaget, que es el representante de la epistemología genética y de la propuesta de los estadios de desarrollo de la personalidad. Ambos van a considerar que en último grado, en última instancia, la fuente de conocimiento de las personas es la experiencia. De hecho, inclusive Skinner, ahorita lo vamos a ver con una de las doctrinas últimas, pero Skinner va a señalar que no existe la mente, ¿ok? Que lo que nosotros llamamos la mente o la conciencia nada más es una imaginación, una alucinación. En realidad somos como robots que responden a estímulos y respuestas. Somos un cableado. Si creemos que tenemos conciencia es por un accidente biológico, pero en realidad somos como máquinas para Skinner. Y Jean Piaget va a señalar que captamos los eventos por medio de la experiencia y cada vez que vamos aprendiendo más y con la edad, vamos pasando a nuevos niveles de desarrollo, como un videojuego. Pero bueno, aquí lo importante es que cuando ustedes revisen un autor ya sea Freud, Skinner, Jung, Adler, Melanie Klein, para los que les gusta la psicología infantil, Asturi, cuando revisen a cualquiera de estos psicólogos, cuando ustedes empiezan a leer las páginas,
ya automáticamente van a poder decir, ok, este se circunscribe a la teoría empirista y por tanto considera que el conocimiento parte de la experiencia, bla, bla, bla. O, este es un innatista, piensa que hay ideas antes de la experiencia como esta y esta. Entonces, ya como que van a poder ver el cableado detrás de los autores y eso les va a facilitar mucho el aprendizaje. Pero bueno, después de esta primera diferencia entre el nativismo y el empirismo, vamos con uno de los elementos más importantes. Tenemos al monismo, ¿ok? Monismo viene de mono, que es uno, y aquí lo que va a señalar el monismo es que solamente existe una realidad, que pues ya sea la mental, la espiritual, la material o demás. En este caso muy concreto, el monismo va a señalar en la actualidad que solamente existe la realidad material. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente como tal no existe. Lo único que existe es el cerebro. El cerebro y sus relaciones entre entre las neuronas, entre los enlaces que generan y demás, la comunicación con los nervios. Todo esto es lo que va a generar axones. Todo esto es lo que va a generar el pensamiento. El monismo señala que no hay una diferencia entre materia y mente. La única realidad existente es el mundo material y en último grado el cerebro. Por ejemplo, ¿qué autores piensan que sean monistas de los que conozcan de psicología? ¿Quién podría? Ajá, ¿quién? Freud. Freud. No. Ahorita vamos a ver por qué Freud no. Pero, de hecho, Freud, muy buen ejemplo, ¿no? Freud surge de la medicina, todo esto, pero él sí distingue la mente. Él sí genera una diferencia con la mente. ¿Qué otra postura se les ocurre? Que solamente piensa que existe el cerebro. Skinner, efectivamente. Para Skinner. Para Pavlov, con los perritos, ¿no? Para Pavlov, para Skinner. Efectivamente. Muchas gracias, Vanessa. Y también muchas gracias, quien ahorita nos apoyó. Todo esto es el monismo, es estímulo-respuesta. Si yo abro el cerebro, puedo entender cómo funciona. Hegel es un caso especial, pero podría ser. Parménides, para Parménides, sí, no. Parménides estaría del otro lado, es el lado contrario, pero Hegel podría ser. Va. Si alguien de filosofía me está viendo, estoy tomando un poco de libertades con la interpretación de Hegel, perdón. Ok. Aquí lo importante es que en último grado el cerebro es la fuente del conocimiento. Entonces, si ustedes tienen algún problema como ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ¿cuál podrá ser otro? Ansiedad, estrés. Si tienen alguno de estos problemas, ¿qué es lo que haría el monismo o dónde lo podría localizar el monismo? ¿En el cerebro? Efectivamente, Watson, sí, totalmente Watson. Sí, en el cerebro. Entonces lo que te diría un monista es, ok, mira, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes estrés, está bien, vamos a tomarte una tomografía, ya vimos cuáles son los elementos que tienes mal, tienes un desbalance químico, vamos a arreglarlo con medicamento y ya quedó. Es decir, el monismo tiende mucho a la psiquiatría, tiende mucho al aspecto más, más biológico, más funcional. Y de hecho aquí les puse una pseudociencia, así como hay teorías científicas monistas, también hay pseudociencias. Esto de aquí, ¿alguien sabe qué pseudociencia era? ¿O a qué se refiere esta imagen? ¿La de los muñequitos? ¿No? Esto antes se enseñaba en psicología. Bueno, antes hace unos 90 años, ¿no? Se le llamaba frenología. ¿Qué es lo que decía la frenología? Que dependiendo la forma y el tamaño de tu cráneo, tenía ciertos elementos de tu personalidad. Entonces ya decían, mira, tiene el cráneo de esta forma, entonces está predispuesto al crimen o es poco inteligente o demás. Por ejemplo, ese dicho de ahí, tienes 3 dedos de frente, no eres muy listo, viene de por acá. Entonces también la frenología es un monismo. ¿Por qué? Porque dice que la relación entre materia y mente es la misma y por tanto no hay diferencia alguna. ¿Cuál es la postura contraria al monismo? La postura contraria al monismo la vamos a ver acá en
El dualismo. Ok, ¿qué es lo que dice el dualismo? El dualismo es una postura que dice que existen dos elementos diferenciados. Por una parte tenemos el elemento material. Estoy aceptando las comidas. Por una parte tenemos el elemento material, como es el cuerpo, el cerebro, los químicos que liberan, las hormonas, todo esto. Pero hay otro fenómeno, el fenómeno de la mente. Es decir, que por más que estudies el cerebro, por más que hagas disecciones, por más que hagas estudios comparados o demás, nunca vas a entender la mente, porque la mente es un aspecto diferente al... Efectivamente, aquí el psicoanálisis está al 100. Ajá, sí, sí, sí. Aquí lo que va a decir la teoría dualista es, sí tenemos elementos materiales, pero también tenemos elementos mentales. Y estos elementos mentales no basta con que los trabajes con químicos o no basta con que los trabajes con disecciones del cerebro, ¿no? Aquí tienes que evaluar a la mente del individuo como individuo. Y aquí directamente ya entra el psicoanálisis. Es decir, no solamente basta que yo te medique con algún nootrópico, con alguna droga para que te sientas mejor, sino que tienes que llevar un proceso de terapia para poder solventar o para poder solucionar este tipo de cuestiones. Como bien señalan, el ejemplo básico es Freud. Para psicología es Freud. Hay una separación entre cuerpo y mente. Se relacionan, pero hay una separación. También Jung andaría por acá. Y gracias, Laura, efectivamente. Y en el lado de la filosofía, el padre, bueno, no el padre, ya existía antes, pero así como el gran pensador que va a señalar el dualismo es Descartes, con la res cogitans y la res extensa, o la materia y la mente. ¿Aristóteles también, maestro? Efectivamente, sí, también Aristóteles tenemos la causa material, la causa formal, la final. Sí, Aristóteles también estaría por este lado. Platón. Ajá, Profesor, sí. ¿y como ciencia sería neuropsicología? ¿Qué es lo que ahorita tiene bueno, he visto muchos así como anuncios de neuropsicología, ya que existe esta dualidad entre el estudio del cerebro y ya la psicología. Sí, 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 sí. Sí, va por ahí. Es tomar un elemento u otro, pero tenerlos diferenciados. También, por ejemplo, te puedes dedicar a neurología directamente, o sea, dedicarte a analizar el cerebro, pero ser dualista. Entonces decir, mira, yo te puedo explicar el cerebro, pero para que puedas resolver tus problemas de duelo, además, ve con un psicólogo. Somos diferentes. Hay muchos psiquiatras que lo hacen, que te dicen, mira, yo te puedo apoyar, pero ve con un psicólogo. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, si ustedes son monistas, o sea, si ustedes piensan que el último reducto del pensamiento es el cerebro y las funciones del mismo, ¿con qué corriente filosófica, con qué corriente psicológica van a terminar más emparentados? Conductismo. Conductismo. Efectivamente, con el conductismo o el conductismo conductual o alguna de esas variedades. Si por otro la parte piensan que hay una división mente-cuerpo o mente-cerebro, ya se van por el psicoanálisis, la psicología, bueno, y luego tenemos la psicología social, ¿no? Que también dice que sí existe la mente, pero en una relación de personas. Pero eso ya lo ven en psicología social. Bueno, entonces esto es para que cuando ustedes vayan leyendo autores, ya vayan determinando por dónde van el caminito que van siguiendo. Sé que ahorita parece un poco complicado, pero créanme que mientras más pase el tiempo, más van a identificar la postura de los autores que van leyendo. Bueno, ahora, tenemos, estas posturas ya las habíamos visto, nada más la pongo por acá otra vez. El racionalismo parte del uso de la razón. Ok, vamos a ponerlo como ejemplo. El racionalismo parte del uso de la razón para encontrar fundamentos a la ciencia. Considera que existen verdades que no se pueden dar en la experiencia y esta corriente no es compatible con el conductismo ni con el materialismo. No es compatible con el materialismo porque directamente dice que hay conocimientos no materiales y no es reconocible con el conductismo porque dice que el ser humano es algo más que conductas. Ahora, el racionalismo pertenecería al nativismo o al empirismo. ¿Empirismo? Nativismo. Nativismo. ¿Por qué nativismo? Porque considera que hay conocimientos previos a la experiencia. ¿Ok? Empirismo es después de la experiencia. Y después, racionalista, ¿será monista o será dualista? Dualista. Muy bien, es dualista. Normalmente es dualista. Antes había
racionalistas monistas que consideraban que lo único que existía era el pensamiento. Y de hecho todavía existe personas que dicen que solamente existe el pensamiento. Berkeley, por ahí lo llegaron a ver, era un racionalista monista, pero lo más usual es un racionalista dualista, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esas son como las grandes divisiones. Ahora, para reafirmar lo que estábamos viendo, vamos a ver otras propuestas. El neopositivismo, como les había comentado, como les había señalado, es la postura filosófica que considera que todo conocimiento es a base de pruebas positivas, o sea, evidencias materiales, que no se tenga que meter la metafísica en ningún aspecto y en estructuras lógicas. Por ejemplo, lo que decían los neopositivistas es que toda ciencia, para que sea ciencia, necesariamente se tiene que apoyar en conocimientos verificables. Si yo, por ejemplo, digo, no, es que el superyo está presente. Lo que diría un neopositivista es, ¿dónde puedo ver al superyo? Si dices, no, pues no se puede ver, el neopositivista diría, entonces no es ciencia, no digas cosas que no puedes ver. A diferencia, si alguien dice, estás actuando de forma errática porque tienes un tumor en el cerebro, el neopositivista preguntaría, ¿dónde está el tumor? Y ya le dicen, pues está ahí, ¿no? Y dices, entonces sí existe. Esa es como la gran postura del neopositivismo. Aquí les digo que se relaciona con el conductismo, porque efectivamente de las propuestas psicológicas que hemos visto, el conductismo es la que más se apoya en pruebas empíricas, pruebas verificables. Ahorita vamos a ver esto de asociacionismo y el conocimiento se da por... Ok, vamos ahorita con esto. Primero, el neopositivismo. ¿A qué corriente pertenecería? ¿Al innatismo o al empirismo? El empirismo. Efectivamente, es empirista total. Y después de esto, ya que vimos que pertenece al empirismo, la segunda pregunta es, ¿será dualista o será monista? ¿Qué piensan? Monista. Es monista. Muy bien. Es monista porque considera que en último grado lo material es lo importante. En la teoría, bueno, por aquí tenemos a alguien que le gustaba mucho Marx, ¿no? Bueno, la pregunta va para cualquiera de ustedes, pero ¿el marxismo sería monista o sería dualista? ¿Ustedes qué piensan? Monista, ¿no? Es monista totalmente, porque todo depende de la materia. Lo vimos la sesión pasada de cómo, aunque decíamos que existía la cultura, la religión, todo se terminaba reduciendo a las relaciones de producción de las personas, que en último grado son relaciones materiales. Y sí es monista. Muy bien. Ahora, dentro de esta propuesta, aparte de que el neopositivismo se une con el conductismo, hay otra propuesta que se llama el asociacionismo. ¿Alguien sabe qué es esto o logró leer un poquito qué es el asociacionismo? Es la representación sensorial que se deriva de nuestros sentidos. Pueden ser individuales o asociados a una secuencia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Miren, el asociacionismo, perdón que me cueste trabajo la palabra, las S me cuestan mucho, pero bueno, esta postura, como bien indica, señala que todo conocimiento viene de la experiencia, pero no solamente eso, sino que cada vez que tocamos algo, o cada vez que olemos algo, o cada vez que sentimos algo, se manda una señal o un estímulo al cerebro. Y que dentro del cerebro se van haciendo asociaciones múltiples de estos elementos para darle sentido a la realidad o para darle una coherencia. Por tanto, mientras más relaciones formes, más complejo se vuelve el cableado del cerebro y más complejo se vuelve el pensamiento. Los asociacionistas van a considerar que el cerebro... Los asociacionistas van a considerar que el cerebro es una estructura compleja
de múltiples vínculos que se van reforzando o se van fortaleciendo. Entonces, ¿por qué ustedes de chiquitos no sabían cosas y ahorita lo saben? Ah, porque con prueba y error se va sabiendo. ¿Por qué los perros de Pavlov o cualquier animal empieza a babear cuando suena la campana si ya no está la comida? Ah, bueno, eso ocurre porque ya está condicionado, ya hay un vínculo en el cerebro que se puede armar. Esta teoría asociacionista va a ser la que va a permitir en un futuro, esta fue como la primera propuesta, que la propone David Hartley. Les puse un documental sobre él para que lo puedan consultar y puedan ver la importancia de este pensador, pero este va a ser el antecedente directo de las teorías de la neurología o de las teorías psicológicas, neurológicas, es como la última, y también de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Esto es lo interesante. Si consideramos que el ser humano solamente es un conjunto de asociaciones en el cerebro, eso quiere decir que, denme un segundito. Ah, está en la planeación didáctica. En el apartado de la actividad número 2, ahí viene el documental. ¿De la Sí. plataforma, profesor? Ajá, en el plan de trabajo, perdón. En el plan de trabajo. ¿En el último? Ajá. Porque a mí me salió, pero de Wundt, ¿De quién te salió? de Wilhelm Wundt. Ah, ok. Déjame Por revisar. eso preguntaba. Muchas gracias. Voy a revisar entonces porque, según yo, voy a revisarlo. Si no les aparece, a la brevedad les va a aparecer. Como les puse en un drive, el plan de trabajo lo puedo editar. Entonces, si no aparece, se los pongo terminando la sesión. Muchas gracias. Ok, gracias, profe. Ok. Les comentaba. Otro elemento bien interesante es que si el cerebro humano es una serie de conexiones que se van dando en el cerebro, entonces se podría generar inteligencia artificial. ¿Por qué se podría generar esa inteligencia artificial? Porque si solamente son conexiones dadas en algún organismo, esto se podría reproducir en otro elemento, como podría ser una máquina, una computadora o un robot, si ustedes quieren. Entonces también el monismo nos permite la posibilidad de generar inteligencia artificial. Y bueno, ya, otras cosas mucho más extrañas. Miren, nos quedan 4 minutos. Les voy a mostrar algo antes de que termine y ahorita regresamos. Ok, si en cambio de pantalla todavía siguen viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Sí, Ok. profesor. ¿Saben lo que es la prueba de Turing? Esto ya no es de psicología directamente, por eso les pregunto si de casualidad saben lo que es la prueba de Turing. No se preocupen. Miren, la prueba de Turing, Turing fue un gran científico, matemático, lógico, padre de la computación. Y de hecho, las computadoras Apple está la leyenda de que tiene la manzana mordida porque terminó suicidándose con una manzana envenenada por problemas de discriminación sexual. Pero bueno, el caso es de que la prueba de Turing es que si una máquina puede pasar la prueba de que no sea identificado como un robot el que te está contestando, entonces se puede decir que tiene conciencia. Entonces hay muchos experimentos para tratar de hacer que las máquinas te contesten como si fueran seres humanos. Uno de los más avanzados que tenemos, aquí se los pongo para que vean cómo puede funcionar, se llama Cleverbot. Es como parte del monismo, de la corriente que señala que todo el pensamiento es una serie de conexiones. Aquí tenemos a Cleverbot. Si algún día están aburridos, se pueden meter. ¿Cómo funciona esto? Aquí lo que te van a decir es, esto se alimenta con todas las respuestas que le dan a las personas. En inglés, obviamente, está mucho más desarrollado que en español, pero en español tiene tantito. Por ejemplo, si le decimos a esta cosa, hola, automáticamente la máquina nos empieza a contestar. ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerle que nos llamamos Adrián. ¿Y tú? Ah, no. Soy hombre. Miren, aquí hay fallos. Por eso digo que aunque sea la más avanzada, es como la que tiene más, aunque tiene fallos, es la más avanzada que tenemos. Se supone que, sí, efectivamente, Alexa, todas estas cosas están diseñadas para que paulatinamente puedan contestarnos a nosotros. Ahora, exacto, si algún día no tenemos tanta tarea, es muy bien dicho, Zaida. Ok,
Entonces aquí la importancia de estas pruebas es que puede llegar el punto en el cual las máquinas y las personas no nos diferenciemos. Esto, claro está, si consideramos que hay un monismo entre el pensamiento y la materia. Si somos dualistas, puede ser que por más que se desarrolle la inteligencia artificial, nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Regresan para nuestro cierre de nuestra clase. Entonces, bye bye. Nos vemos ahorita inmediatamente.